comunidad, la iglesia se hunde en la oscuridad, rechazan al dador de vida eterna. Muy triste será el final, será mejor que todos que vuelvan a la verdad, pues son de Dios cumplidas las promesas, y Él prometió restaurar. Hay un hombre aquí es el mismo ayer que dijo en el principio, será la luz. Hay un hombre aquí que puede encender la luz. Moisés, allá en el monte, adoras al Señor. Aleluya. Vamos a mirar nuestro rostro, Señor. Padre, sabemos, Dios, que tú eres aquel, Señor Dios, que puedes encender la luz, Señor. Pero Padre, en este tiempo tú enviaste un hombre el cual puede encender la luz, Señor. Mientras la Odisea estaba en tinieblas, Señor, tú enviaste un mensaje a través del profeta, Señor. Padre, para alumbrar nuestro entendimiento de la palabra, Señor. Por eso, Padre, con humildad reconocemos, Señor, que el mensaje que estamos predicando no es nuestra propia teología hecha en casa, Señor, sino que es tu palabra revelada, Señor. Así como tú, Padre Celestial, la trajiste a través de tu siervo, queremos, Dios, tomar, oh Dios, aquello, Padre, que Él trajo, Señor, y de esa manera traerlo a tu pueblo, Señor Jesús. Padre, por eso confiamos solamente en ti en esta mañana. Yo en tus manos me deposito, Señor, no queriendo decir algo contrario a tu palabra, Señor, Padre, sino que cada cosa que sea dicha, Señor, vaya en línea con aquello que tú inspiraste en la Santa Biblia, Señor, y que trajiste a través de tu mensaje, Señor. Padre, bendice a tu pueblo en esta mañana, Señor. Padre, que todos valoremos tu palabra, Señor Jesús, que no la tengamos en poco, Señor, porque de todas maneras, Padre, tú dijiste que la palabra que tú has enviado no volverá a ti vacía, Señor. Padre, llevará hacia ti una novia, Señor, la cual no tendrá mancha, ni arruga, ni cosa semejante, Señor. Así que Dios, ayúdanos en esta mañana, Señor, en la exposición de tu palabra, que todos, Señor Jesús, podamos ser receptivos de ella, ya que esto, Señor Jesús, Padre, es aquello, Dios, que alimenta nuestras almas, Señor. Bendícenos y ayúdanos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a tomar la escritura en el libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. En Deuteronomio, el capítulo 10, el verso 14. Deuteronomio 10, 14. Dice la palabra del Señor: He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Amén. Toma su asiento. Hemos tomado esta escritura para hablar de este tema o esta serie de predicaciones que hemos titulado Dimensiones. Este es el sermón número 41 y estamos hablando lo que es la sexta dimensión. Si Dios permite, ahora sí creo que en esta mañana terminamos
lo que es la sexta dimensión. Cada una de estas dimensiones, bueno, tiene algo muy importante para nosotros, ¿verdad? El otro domingo estábamos hablando de aquellas almas que están debajo del altar, bajo el quinto sello. Y bueno, la Biblia dice que ellas estaban vestidas con vestiduras blancas. Decíamos lo que el profeta nos dijo, como es que Apocalipsis 7, en el cual se ve una gran multitud que nadie podía contar, también están vestidos de la misma manera. Pareciera que fuera el mismo grupo, pero en esta mañana vamos a ver la diferencia, aunque claro, eso ya fue revelado por el profeta en el quinto sello. Él nos dijo realmente quiénes son ellos, pero vamos en esta mañana a ver un poquito la diferencia entre estos dos grupos, entre el grupo de Apocalipsis 6, que corresponde al cuando habla del quinto sello, y el grupo de Apocalipsis 7, después de que Juan reconoce a 144,000 judíos. Mire, para eso, si usted puede abrir su Biblia en Apocalipsis 6, el capítulo 6, el verso 9, vamos a ver con detenimiento esta escritura, donde Juan habla de la apertura de este sexto sello. Y él dice, en Apocalipsis 6:9, y cuando, perdón, del quinto sello, no es el sexto sello, es el quinto. El sexto sello es el sello de la tribulación, de la gran tribulación. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis 6:9, y cuando él abrió el quinto sello, vi almas debajo del altar. Ya sabemos que debajo del altar, en el altar está Dios. Entonces, si ellas estaban debajo del altar, quiere decir que están antes del altar de Dios. Si Dios está en la séptima dimensión, entonces ellas tendrían que estar en la sexta dimensión. Dice, las almas debajo del altar de los que... Yo quiero que note esto, es muy importante, estas últimas palabras. Vuelvo a repetir. Antes de que el hermano Branham hablara del quinto sello, él cada vez que citó esta escritura donde ellos están diciendo ¿hasta cuándo, Señor?, él solamente la citó siempre hasta allí. Y nunca citó la otra palabra que ya vimos, o las otras palabras que vimos el otro domingo, donde ellos están clamando venganza. Pero a partir del quinto sello, él revela y nos dice la razón por qué están clamando venganza. Ahora dice, estas almas, en Apocalipsis 6:9, que habían sido muertos. O sea, al decir muertos, quiere decir que habían sido asesinados. O sea, no murieron de muerte natural, sino que en otras palabras eran mártires. Que de los que habían sido muertos, y yo quiero que noten, por dos cosas. ¿Cuál es la primera? Por la palabra de Dios, y segunda, por el testimonio que ellos tenían. Ahora, la palabra mártir quiere decir, en términos bíblicos, solamente del Nuevo Testamento. Un mártir es uno que pagó el precio máximo, o sea, la muerte, por la fidelidad a Cristo. La Biblia nos enseña que el primer mártir del Nuevo Testamento fue Esteban, del cual ya estuvimos hablando el domingo pasado. Pero estos mártires, porque dice la Biblia que habían sido muertos, o sea, no habían muerto, valga la redundancia, de muerte natural, sino que ellos habían sido asesinados, primeramente, por la palabra de Dios, y segundo, por el testimonio que ellos tenían, o sea, por su propio testimonio. Mire, para poder entender esto, voy a tomar otra escritura allí mismo en Apocalipsis. En Apocalipsis, el capítulo 1, vemos que el apóstol Juan, él se presenta. Cuando comienza a escribir el libro de Apocalipsis, dice en Apocalipsis 1:9, yo, Juan, vuestro hermano, y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos. El profeta nos dice que Patmos era una isla que estaba como a 30 kilómetros, casi 50, perdón, a 30 millas, casi 50 kilómetros de las costas del mar Egeo. Bueno, pero ¿qué tenía que hacer Juan en Patmos? Todos los apóstoles, hasta el conocimiento que tenemos del registro histórico, todos fueron mártires, con excepción de Juan. Juan, él dice que él estaba en Patmos. Bueno, ahora Patmos
No era como la isla de Cozumel, donde la gente va y usted sabe, puede ir a tener un tiempo de reposo, un tiempo de vacaciones, etcétera. No. El profeta nos dice que Patmos, hoy en día es un centro ¿cómo se llama? Turístico, pero hace 2000 años era otra cosa. Patmos, el profeta la compara con la isla de Alcatraz. ¿Cuántos saben cuál es la isla de Alcatraz? La isla de Alcatraz es una isla que está frente a las costas de San Francisco, California, la cual es usada como una cárcel. Bueno, ya ahorita ya no, ahorita es un museo. Pero tiempo atrás, en los tiempos de Al Capone, de Dillinger, de todos esos mafiosos, era una isla que era usada como una cárcel, como aquí en México, digamos, las Islas Marías. Pero había algo más. El profeta nos dice que Patmos estaba infestada de todo tipo de alimañas, alacranes, escorpiones, serpientes, etc. De tal manera que cuando el gobierno, en este caso el gobierno romano, se quería deshacer de un malhechor, a veces no tenían que llevarlo a la crucifixión, lo cual era la pena capital en aquellos tiempos, sino que ellos lo confinaban en Patmos. Y aquella persona, si algún día llegaba a salir de Patmos, salía en un ataúd. ¿Por qué? Porque era un lugar muy peligroso. Bueno, pero ¿cómo fue que Juan llegó a esa prisión federal, llamémosle así, llamada Patmos? Mire, Juan era un hombre, desde luego que era el más joven, hasta donde sabemos, de todos los apóstoles. Y entonces él, después de que Jesús murió, cada uno de ellos siendo apóstoles, la Biblia dice que Pedro estuvo en Babilonia. Cada uno de los diferentes apóstoles no se quedaron en Jerusalén. Por eso el profeta dice que una vez estaba predicándole a los hombres de negocios en Puerto Rico, o en Jamaica mejor dicho, y entonces uno de ellos le dijo: hermano Branham, yo creo que uno de los peores errores que hicieron los apóstoles es que ellos no hicieron, usted sabe, ningún bien, no tenían ningún bien, dijo, porque de tal manera que cuando fueron esparcidos no tenían nada que llevar consigo. Dijo el hermano Branham: ¿usted quiere decir que el Espíritu Santo comete errores? No, tenía que ser de esa manera, para que el Evangelio pudiera llegar a las partes del mundo conocido. Esos eran apóstoles. Así es. Pedro no fue un fin de semana de vacaciones a Babilonia, quizás reconocer o haber asegurado aquellos vestigios de la Torre de Babel y decir: ya soy un apóstol. Ese no es un apóstol, ese es un turista. Cada uno de ellos fue a donde el Señor lo mandó y estuvo allí hasta que levantó, no que le fue a quitar gente a las otras iglesias para entonces decir: ya ven, soy un apóstol de este grupo. Es eso, hermano. Ese es un descrédito para el Evangelio de Jesucristo. Ellos estuvieron allí hasta que con el sudor de su frente levantaron una iglesia. Gloria a Dios. Juan, este apóstol, estuvo predicando el Evangelio. Usted sabe, la persecución comenzó en Hechos, el capítulo 3. Y entonces ellos... Juan, vamos a enfocarnos en Juan, no vamos a hablar de los demás. Juan estuvo predicando hasta que un día el gobierno romano lo toma. ¿Cuál era el delito de Juan? Predicar la palabra de Dios. Y entonces ellos quisieron, usted sabe, porque muchas veces cuando se quiere infundir a la gente temor, se hace un escarnio o un espectáculo público. ¿Qué fue lo que hicieron? Llenaron un perol, ¿sabe lo que es eso? Un depósito de aceite, y lo comenzaron a hervir. Ahora, el aceite tarda más tiempo para hervir que el agua. Y entonces ahí toman a Juan y lo zambullen diciendo: ahorita vamos a ver un espectáculo, hermanos. Cuando ustedes comiencen a ver cómo es que la piel de Juan va a ser como si uno echara un animal ahí, y entonces van a ver, ustedes vamos a ofrecerles un espectáculo. Bueno, no, hermanos, eran los romanos. Pero resulta que cuando introducen a Juan en aquel depósito de aceite, el aceite rechaza hacerle daño a Juan. ¿Sabe usted por qué? Digo el profeta: ellos pensaron hervir en aceite a Juan. Dijo: pero usted no puede hervir al Espíritu Santo. Y entonces Juan
Ahora escuchen. Quizá cuando vieron que no sucedió nada, dijeron, algo está pasando con este muchacho, déjenlo ahí. Miren, ahorita son las 11 del día, hasta mañana a las 11 del día que esté hierve. Y ustedes tengan cuidado de poner suficiente leña, aquello para que no deje de hervir todo el día y toda la noche. Al siguiente día, hermano, yo creo que era el mismo Dios que una vez cuidó de aquellos jóvenes hebreos, que aquel fuego no les dañara. Van a revisar y Juan resulta que no tenía una sola ámpula. ¿Sabes? La gente como es supersticiosa, dijeron, este hombre es brujo, él embrujó el aceite, no le pasó nada. Lo sacan íntegro, sin la más mínima ámpula o quemadura. Entonces dijeron, si esto falló, hay algo que no va a fallar, mándenlo a Patmos. Este hombre seguramente cuando se descuide, algún escorpión, algún alacrán le va a picar y ahí terminó su vida. Pero quiero decir que no. ¿Sabe usted? El profeta nos dice que Juan estuvo 2 años. Yo me pregunto, ¿cómo se alimentó? Solamente Dios sabe. 2 años en Patmos. Y después de 2 años, él regresa otra vez a Asia para convertirse en el pastor en Éfeso. Eso es lo que dice el profeta. Pero él nos dice en Apocalipsis 1:9, yo Juan le puse este antecedente para que usted pueda saber algo de la historia. Nosotros lo sabemos porque el profeta nos la dijo. Acerca de Juan, el antecedente, ¿por qué estaba en Patmos? Dice, yo Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino. Ahora yo quiero que noten, Juan no fue un mártir, pero él, si no hubiera sido por la mano protectora que estaba como Juan, él nunca hubiera escrito esto. Hermano, esto es un importante. El diablo, no importa en qué circunstancia pueda usted estar, nunca podrá quitar su vida hasta que Dios haya cumplido el propósito que tiene para usted en esta tierra. Esa es la garantía que todos tenemos. El gobierno romano atentó contra él, trataron de matarlo, pero lo que ellos no sabían es que a Juan, Dios desde antes de la fundación del mundo lo había escogido para que escribiera, llevarlo a la isla de Patmos. Mire, lo que parecía un mal redundó en un bien. Si Juan hubiera sido llevado a Patmos, nosotros no tuviéramos este libro, al cual mucha gente le tiene miedo. Y no, hermano, usted no predique de eso, eso lo sabremos en el milenio. ¿Para qué quiere usted saber estas cosas en el milenio? Por eso es que Dios envió un profeta para revelarnos aquello que estaba escondido durante 2000 años. Y entonces que alguien diga, no, hermano, usted cierre el libro, eso ni le toque, déjelo allá. Sí, hermano, si no es para nosotros, entonces ¿para quién va a ser? Dios no había terminado con Juan. Pedro, como dice la tradición y el profeta así lo dijo también, fue crucificado con la cabeza hacia abajo. Mire, yo tengo por ahí una historia que he recogido de cada uno de los apóstoles, cómo murió cada uno de ellos. Pero Juan, venturosamente, aunque el enemigo atentó en contra de él, Dios no podía llevárselo. Y el diablo menos. Porque después de todo, la muerte no puede venir a la vida de alguien sin que Dios se lo permita. Esa es nuestra certeza. Esa es la verdad. Entonces, Juan estaba en Patmos. Y fíjese, él no fue un mártir. Él tocó llegar, el profeta dice que yo creo que fue 95, 96. En esos 2 años fue cuando él estuvo en Patmos. Y él se identifica como vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla que es llamada Patmos. Ya vimos la razón que el profeta nos dice, o el motivo que él estaba en Patmos. Pero Juan nos dice esto. Por 2 cosas. La palabra de Dios. ¿Es verdad? La Biblia dice que estas almas del 5.º sello habían sido muertos por la misma cosa. ¿Es verdad? Lea usted Apocalipsis 6:9. Habían sido muertos ellos por la palabra de Dios. En eso coincide la Biblia. Pero la gran diferencia es
entre Juan y las almas del quinto sello es que Juan estaba también por dos cosas. Las almas del quinto sello estaban por la palabra de Dios, o fueron muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Mientras que Juan había sido recluido a Patmos por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Bueno, y entonces, ¿por qué los del sexto sello solamente están por la palabra de Dios y no por el testimonio de Jesucristo? ¿Por qué? Bueno, si no tenían el testimonio de Jesucristo, sencillamente es porque no eran cristianos, así de sencillo. Bueno, pero ¿por qué? Por su propio testimonio. Ahora recuerden, ellos, al ser muertos o mártires por la palabra de Dios, es que tenían que tener alguna relación con Dios, así como Juan. Pero solamente que ellos se habían quedado, o la razón por la cual ellos habían sido muertos, primeramente por la palabra de Dios, así como Juan había sido llevado a Patmos por la palabra de Dios. Pero ellos, por dos cosas, por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían, o sea, por su propio testimonio. Mientras que Juan fue llevado a Patmos también por la palabra de Dios, pero por el testimonio de Jesucristo. Ahora miren, hay otra escritura a la cual yo me quiero referir en esta mañana, la cual habla de la Virgen Fatua, y está aquí mismo en Apocalipsis, el capítulo 12, el verso 17. ¿Cómo sabemos que esta es la Virgen Fatua? Porque el profeta de Dios así lo dijo. Ahí nos habla de aquella misma mujer que dio a luz, la mujer de Apocalipsis 12.1, la cual, mire, aquí en Apocalipsis 12.1, cuando nos habla de esta mujercita, dice que Juan vio una grande señal en el que apareció en el cielo, una mujer. El hermano Brennan dijo que esta mujer es la iglesia. Dijo, cada vez que usted ve en la Biblia mujer, piense en iglesia. Pero esta mujer de Apocalipsis 12 estaba vestida del sol. El hermano Brennan dijo, estaba vestida de gracia. Y mire qué cosa. Los hombres, los teólogos, los eruditos pueden conjeturar y especular, pero nosotros tenemos la palabra de Dios profética más permanente, a la cual dice la Biblia, usted y yo debemos de estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Ahora, estaba vestida del sol, estaba vestida de gracia, y la luna debajo de sus pies. Dijo el hermano Brennan que la luna debajo de sus pies era la ley. En el mensaje de Hebreos y en algunos otros, el Shalom predicado en Sierra Vista, y dice esas cosas. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Quiénes son estas 2 estrellas? Son los 12 apóstoles, dijo el hermano Brennan. ¿Usted se acuerda cuando José en el Antiguo Testamento tuvo un sueño? Bueno, tuvo varios, pero en uno de ellos él veía al sol y a la luna y a 11 estrellas, no a 12, a 11 estrellas que se inclinaban delante de él. Jacob, yo digo, ¿qué cosa? Jacob, yo creo que tenía el don de interpretación, porque cuando él escuchó a José decir eso, oye hijo, espera, ¿cómo está eso? ¿Tú me quieres decir que yo? Bueno, resulta que José no había visto literalmente a Jacob, pero cuando él dijo el sol, inmediatamente Jacob supo que se trataba de él. Dijo que yo, tu madre, la luna, y tus 11 hermanos, esas 11 estrellas, nos tenemos que postrar delante de ti. José no estaba dando, usted sabe, una interpretación a su propia conveniencia. Él solamente estaba diciendo lo que le estaba relatando el sueño. Escuche, por eso, si estas 12 hermanos, ¿qué cosa? ¿Cuántos creen que Dios tuvo 12 estrellas? 12 estrellas en el Antiguo Testamento. Los 12 patriarcas.
Y como decíamos la otra vez, cuando el profeta le pregunta que quiénes son los 24 ancianos que están alrededor del trono, el profeta dijo que 12 son los 12 patriarcas y los otros 12 son los 12 apóstoles. Ahora, aquí encontramos a estas 12 estrellas que eran la corona de esta iglesia, porque la mujer es la iglesia, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y dice la Biblia que esta mujer estaba preñada, estaba embarazada y estaba a punto de parir. Esta mujer es la iglesia. Y dice la Biblia que ella dio a luz a un hijo varón, no a una mujer, a un hijo varón. ¿Quién era ese hijo varón? Era Jesucristo. Usted sigue hasta que llega a Apocalipsis, aquí mismo en el capítulo 13, perdón, el capítulo 12, versículo 13. Dice, y cuando el dragón, ¿quién es el dragón? Digo el profeta, dragón es Roma. Cuando, escuche, mire, y acaba de salir en las noticias que este último Papa, Francisco, acaba de decir que la solución a esta cosa, ¿qué cosa? Así lo dijo él, la solución a esta cosa es volver a hacer un concilio. Esto lo acaba de decir esta semana pasada. ¿Por qué? Porque dentro del espíritu y el pensamiento de Roma está para cumplir la profecía bíblica que algún día las hijas se tienen que reunir con la madre. Porque la Biblia dice en el Antiguo Testamento que como la madre, así las hijas. Mire, en 1958, ¿por qué no somos una denominación? Mire lo que el profeta dijo. Fue hasta, mire, uno tiene que vigilar los tiempos. 4 años después, en 1962, el Papa Juan XXIII, que era el que estaba en ese entonces, convocó a las religiones del mundo en lo que fue llamado el Concilio Vaticano II. En ese ínter mire, por eso yo a veces me preguntaba, ¿por qué el profeta de Dios a partir de 1963, 1964 y 1965 nos advierte en contra de ello? Usted todo 1964 lo encuentra predicando tan duro en contra de esas cosas. Mire, creo que fue en Almas Encarceladas, donde él menciona, él dijo que él nunca acostumbraba del púlpito a mencionar el nombre de una persona. Pero en esa ocasión, bajo la inspiración de Dios, lo hizo en Almas Encarceladas, y él habla de David Duplessis. David Duplessis era un buen hermano, era un hombre que a lo mejor había patrocinado alguna campaña de William Branham, pero el profeta de Dios dijo ahí que David Duplessis los estaba llevando al matadero. Escuche, ese mismo domingo en la tarde él predica el que está en vosotros, y él se disculpa y dice: no debí de haber mencionado el nombre del hermano Duplessis, pero lo dicho estaba dicho. 1963. En 1976, 11 años después que William Branham fue quitado de la escena, y aquí están las fotos que lo corroboran, el mismo hombre con el mismo nombre que el hermano Branham había dicho está visitando a Pablo VI en el Vaticano. ¿William Branham se equivocó? Claro que no. Aunque él se disculpó, pero hermano, el Espíritu Santo lo que había dicho, y no había manera de borrarlo aún. Si hubieran cortado ese tramo de la cinta, la palabra de Dios permanece fiel. Ahora, este hombre después fue conocido como una de las cabezas del ecumenismo. En ese ínter del 62 al 65 muere Juan XXIII y entra Pablo VI, y él termina el Concilio Vaticano II. En 1958 William Branham dijo: ¿qué éramos nosotros antes para la Iglesia Católica? Herejes. En 1983, en octubre, va a ser 30 años en este próximo octubre, cuando Lutero cumplió 500 años de su nacimiento, el Papa que estaba en aquel tiempo, Pablo VI,
Juan Pablo II era el que estaba hace 30 años. Fue a la tumba de Lutero. ¿Quién se iba a imaginar que la Iglesia Católica algún día, y yo tengo las palabras que el Papa dijo, algún día le iba a dar, aunque fuera una pequeña flor con unos cuantos pétalos, a un hombre que en su tiempo había sido considerado un hereje y sobre quien pesaba la pena de excomunión? Y lo hubieran matado si Dios no hubiera intervenido, como lo hicieron con Juan Jos y algunos de los tantos mártires, Wycliffe y cada uno de ellos. Así es. Pero en 1958, 4 años antes del Concilio Vaticano II, William Branham dijo: uno de estos días, la madre le va a decir a las hijas, cariño, esa es la palabra que se pone, cariño, amorcito, no tenemos por qué estar enojados después de todo. Y las iba a traer a una reconciliación. La actitud de la madre ramera cambió. Ahora ya no eran herejes, ahora eran hermanos separados. Esto es lo que este individuo acaba de decir esta semana pasada. Esto quiere decir que Roma nunca va a quitar la mano del error. ¿Y sabe usted por qué? Porque la palabra de Dios así lo dice. Ni siquiera son ellos, es después de todo, es Dios detrás del escenario moviendo las cosas. Ahora, en el versículo, ¿cuál estábamos leyendo? Apocalipsis 12, dice: y cuando esta mujer, esta iglesia, y cuando vio al dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió. ¿A quién estaba persiguiendo? A la mujer que había parido al hijo varón. No estaba interesado en las demás mujeres, él estaba interesado solamente en esta iglesia. A esta mujer le fueron dadas 2 alas de grande águila, hermano. Por eso, cuando eso suceda, hermano, y si lo que estamos viendo no nos avisa ni nos advierte de la segunda venida de Cristo, nada lo va a hacer. Cuando Roma, cuando el dragón comience a apretar, la Biblia dice que a la novia le van a ser dadas 2 alas de águila. Por eso la novia no pasa por la gran tribulación ni por la persecución. Bueno, pero ¿para qué le fueron dadas esas 2 alas de águila? Para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es mantenida por tiempo 1 año. Tiempos, digo el profeta, esos son 2 años, que serían 3. ¿Y qué más? Y mitad de un tiempo, o sea, 3 años y medio. Mientras, ahora escuchen, pero bueno, ahorita vamos a ver qué es lo que sigue siendo el dragón. La mujer es quitada de la tierra para estar en la cena de las bodas del Cordero. Y dice la Biblia, en el versículo 15, y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río. Aquí es donde yo veo el aprieto, en Apocalipsis 12:15. Donde, ahora, ¿qué es lo que quiere decir agua? Según la Biblia son multitudes y gentes. ¿Es verdad? Ella, la gente inspirada por Satanás, pero teniendo como aquella mano que mueve la marioneta, está Roma. ¿Para qué? Para traer una persecución, para echar agua, usted sabe, para mandar a la gente en contra de esta mujer, a fin de hacer que fuese arrebatada del río. O sea, hermano, después de todo el aprieto no le hace ningún mal a la novia, sencillamente forza o produce el rapto, del cual la Biblia ya ha predicho de eso. Pero dice el verso 16: y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. Pero entonces, cuando Roma se da cuenta que la novia no está aquí, recuerde que la Biblia habla de 10 vírgenes. Ambas tenían un depósito de aceite, solamente que 5 de ellas
estaban constantemente llenando su vacío. ¿Es verdad? Y sabe una cosa, esto es muy importante. El profeta de Dios dijo que cuando la virgen fatua se da cuenta que no tiene aceite, para. La Biblia dice que le pide a la virgen prudente: dame de tu aceite. ¿Sabe usted qué dijo el hermano Renan que le dijo a la virgen prudente a la virgen fatua? Ve y ora. Escuche, ¿qué dijo él? Ve y ora. En cuanto la virgen fatua está orando, viene el esposo y ella se queda al lloro y el crujir de dientes. Bueno, pero ¿qué le pasa a ella? Cuando Roma se da cuenta que la novia ya no está, dice la Biblia, el verso 17, entonces el dragón, ¿quién es el dragón? Eso es lo que dijo el profeta de Roma. Fue airado contra la mujer. No, qué cosa. Bueno, me imagino ahí echando pestes y cuantas cosas porque ya no está la novia. Pero entonces sabía que dentro de los que se reunían en el tabernáculo luz al atardecer, no todos eran la novia. Conocía a muchos de ellos. Cuando la novia, por eso el profeta dijo que la novia es sacada de la iglesia. Cuando se dio cuenta que la novia ya no está allí, entonces dice la Biblia, se fue a hacer guerra contra ¿quién? Los otros de la simiente de ella. El profeta llama esto el remanente. Usted ha escuchado que el profeta usa esa palabra. Ahora, pero ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hace este remanente? Los cuales tienen dos cosas. Escuche, ¿qué es lo que hacen? Guardan los mandamientos de Dios, porque la virgen prudente de todas maneras es, la virgen fatua de todas maneras es virgen. O sea, guarda los mandamientos de Dios. ¿Me explico? Esto es importante, hermano. Hay gente que se conforma y dice, hermano, bueno, yo ya si no soy novia, aunque sea virgen fatua. ¿Usted piensa que ser virgen fatua es poca cosa? Si usted y yo no guardamos los mandamientos de Dios, no somos virgen fatua, hermano. Somos leña para la gran tribulación. Pero él dice, los cuales, esta virgen fatua, guarda los mandamientos de Dios. ¿Y qué cosa? Tienen el testimonio de Jesucristo, que era lo mismo que Juan tenía. Juan fue recluido a Patmos por dos cosas: por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. La virgen fatua guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Las almas debajo del altar tienen la palabra de Dios, pero no tienen el testimonio de Jesucristo. Bueno, entonces, si no tienen el testimonio de Jesucristo, ¿qué es lo que los hace estar en la sexta dimensión? Ahora, aquí es donde viene la revelación del profeta. En el quinto sello, párrafo 240 al 242. Mire, esto el profeta lo revela hasta que predica el quinto sello. Nunca antes él había dicho quiénes eran realmente. Dice, ahora noten esto. Ahora, estas almas bajo el altar. Bien, dice estas almas, entendiendo ahora que están bajo el altar, fueron hechos mártires por hombres pecaminosos como Eichmann. ¿A usted le suena ese nombre? ¿Le suena? Bueno, si usted no sabe, creo que se llamaba Rodolfo o algo así. Perdón, Adolfo. Este hombre fue uno de los pocos que, bueno, cuando el profeta habla de la cabeza principal de todo ese ismo, ¿cuál era el nazismo? En 1933 el ángel del Señor le dijo que iban a ser tres ismos: el nazismo, el fascismo y el comunismo, pero que este último se iba a tragar, iba a absorber a los otros dos. Y el ángel le dijo también que Hitler
iba a tener una muerte misteriosa. Hasta el día de hoy nadie sabe con certeza. Mire, yo he visto documentales hasta el cansancio de eso. Los rusos decían que ellos tenían una parte del cráneo ¿cómo se llama?, de Adolf Hitler, porque según la historia oficial, él se dio un balazo, aquí se metió la pistola en la boca y se tragó una cápsula de cianuro, él y su amante, bueno, ya no era su amante, era su esposa, Eva Braun, y ahí murieron. Y que los encontraron allí, pero resulta que algunos de los testigos dicen que ellos no escucharon ningún disparo, los que estuvieron vivos todavía. Y entonces la historia dice que lo sacaron y que Hitler pidió que lo sacaran y que lo incineraran allá afuera y que le rociaran gasolina. Los rusos, que fueron los primeros que llegaron al lugar, recogieron lo que pudieron recoger y de pronto rescatan un cráneo, la parte de un cráneo ni siquiera está completa, y dice, ya ven, este es el cráneo de Hitler. Y por muchos años la gente del mundo se comió esa historia. Pero recientemente, con estudios de ADN, descubrieron que el cráneo era de mujer. Y entonces la gente se sigue con él. Bueno, si el tipo no murió ahí, si no lo quemaron, si no se suicidó, ¿dónde está? Que estuvo en Argentina. Bueno, ¿quién puede probarlo? Que estuvo aquí, que estuvo allá, ¿quién puede probarlo? ¿Sabe usted por qué? Porque un ángel le dijo al profeta que el fin de Hitler iba a ser un misterio. Y hasta el siglo XXI, después de tanto adelanto científico, la muerte de Hitler sigue siendo un misterio. Pero hay que... Usted sabe, creo que cuando estábamos hablando de este tema de dimensiones, hablamos de esos 4 ángeles que la Biblia menciona, creo que es en Apocalipsis, déjenme ver, por aquí los tengo marcados. Sí, en Apocalipsis 9:14, es verdad. Cuando habla de estos 4 ángeles en Apocalipsis 9:14, el profeta dijo que uno de ellos es Stalin. Perdón, uno de ellos es Hitler, el segundo es Mussolini, el tercero es Stalin y el cuarto es Eichmann. Pero el profeta hace mención de este personaje de Eichmann. ¿Quién era este hombre? Era uno de los incondicionales de Hitler. Y después del Holocausto fue uno de los pocos que sobrevivió. Desde 1945 hasta 1961 él andaba de salto de mata hasta que por fin fue a parar a Buenos Aires, Argentina. Y usted sabe, los judíos, qué cosa, ¿a qué estaban haciendo las almas debajo del altar? Estaban pidiendo venganza. O sea, esto nos muestra algo, hermano, que la muerte no regenera a nadie. Lo que somos aquí, seremos después en la otra vida. Exactamente lo mismo. Los judíos por naturaleza son vengativos. ¿Y qué fue lo que hicieron? Los de este lado, las almas debajo del altar, bueno, ellas ya estaban debajo del altar, pero los que estaban en estas 3 dimensiones, ¿qué fue lo que hicieron? Sabían que algunos sobrevivientes nazis andaban por allí y algunos de ellos los llamaron en el famoso juicio de Nuremberg en Israel y otros los juzgaron en la propia Alemania. Pero entonces este hombre, que el profeta habla, anduvo de aquí para allá y más allá hasta que por fin yo no sé qué, Gabriel aquí, él es un erudito en eso, la CIA judía, pero tiene otro nombre, el Mossad, efectivamente. Se dieron cuenta que en Argentina había un individuo que se parecía a este hombre. Y ellos son tremendos, los judíos. Aprovecharon una fiesta que tenía Argentina, una fiesta, usted sabe, de esas nacionales. Y entonces mandaron, de buena gente, mandaron un avión de El Al a Buenos Aires para llevar una comitiva a Buenos Aires. Pero no, ellos ya habían localizado al hombre, sabían dónde estaba. Él después allá se hizo pasar como un granjero. Bueno, él tuvo todos los oficios que podía tener, pero ellos ya sabían quién era él. En una de aquellas noches, cuando él se baja de un autobús, lo están esperando, lo interceptan, lo meten en el auto. Cuando le preguntan quién es él, el tipo lo niega y al final reconoce que él es este de que el profeta habla. ¿Sabe usted qué fue lo que hicieron? Desde luego, ellos no podían sacar así nomás porque sí en el aeropuerto un individuo. Lo sedaron y lo hicieron pasar por borracho, como un judío borracho que tenía que regresar a Israel. ¿Y qué fue lo que hicieron? Lo regresan a Israel y lo juzgan. A de que el profeta habla, Eichmann, dice:
fueron hechos mártires, o sea, estas almas, por hombres pecaminosos como Eichmann, ¿ven? Ellos se mantienen confinados, millones de ellos, pero siguen siendo judíos. La historia registra que hubo 4,5 millones de judíos adultos que murieron en el Holocausto y 1,5 millones de niños. Ahora, ¿qué cosa, hermano? Si el profeta, cuando él fue más allá de la cortina del tiempo, que es debajo del altar, él vio millones, ¿qué de estos también que estaban debajo del altar? Que estaban clamando venganza. No solamente, yo creo que no solamente los padres, sino también los hijos. Dice, ven, ellos se mantienen confiados millones, pero siguen siendo judíos. Ahora recuerden, ¿qué fue? Ellos fueron muertos por causa de la palabra de Dios, no por el testimonio de Cristo. ¿Entienden eso? Amén. Pero recuerden, la iglesia vino a la escena, también los mártires de la iglesia, pero fueron muertos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Siendo que son judíos y que ellos nunca aceptaron a Cristo como su Salvador. Por eso dice la Biblia que ellos estaban allí por su propio testimonio. ¿Qué fue lo que hizo? Ahora mire, el profeta pone un paralelo y dice, la Biblia dice que Dios fue el que endureció el corazón de Faraón. ¿Es verdad? Porque como un hombre podía tener, hermano, cualquier hombre hoy en día con la primera plaga hubiera doblado las manos y hubiera dicho, y usted sabe, trató de juguetear con Dios, que se vayan, y ya cuando pasaba del miedo, dice muchas veces la naturaleza de la gente, deje que alguien pase por una cosa y usted lo va a ver puntual aquí pasando lista en la iglesia. Pero ya cuando la persona se relaja y las nubes se han disipado y el sol está brillante, vuelve a su misma rutina. Eso no es la manera correcta de servir a Dios, hermano. A Dios no solamente le debemos de servir cuando el sol está brillante, le debemos de servir incluso cuando hay nubes en el cielo. Ahora, Faraón debió de haber doblado las manos cuando vio, quién sabe cuál fue la primera plaga. El agua convirtiéndose en sangre. Cuando Faraón tenía su botella ahí de Bonafúcar, diría este su policía, y de pronto, ay, ¿de qué es agua de horchata? ¿Por qué está roja? No, señor. Aún la botella de agua de la cual tomaba Faraón se hizo roja. Caray, ¿qué está pasando aquí? Pero él sabía, como usted sabe, la gente muchas veces le quiere encontrar una explicación natural a todas las cosas. No todas las cosas tienen una explicación natural. Si él hubiera hecho caso, si hubiera acercado con el profeta de Dios llamado Moisés, oye Moisés, ¿por qué es que mi agua me iba a bañar y de pronto ahí, oh, hermano, qué cosa el tagar la toalla? ¿Qué cosa es esto? Sí, te lo dije, que dejara salir a mi pueblo. Hermano, pero ¿qué hombre podía mantenerse y sostenerse en la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena plaga? Y él trató de jugar con Dios, que vayan. Pero ya cuando el sol sale y él se relaja y dice, no, que vayan, que van a andar yendo, que se queden aquí. Y como dijo el profeta de Dios, trató de negociar, dijo, ok, vayan, pero dejen a sus hijos aquí. El hermano Branham dijo eso, lo que el diablo muchas veces quiere negociar con la gente. Sí, tú ve a la iglesia, no dejes de irse puntual, pero esto sí, no lo cedas nunca. Tu mal carácter, tus ideas, lo que sea, eso sí, nunca lo dejes. Quédate con ello. Tú sé tan fiel a la iglesia como puedas. Siéntate en la banca cada culto. Pero esto sí no. Quédate con él. Eso es lo que Faraón quiso negociar con ellos. Pero el Señor no puede negociar, y menos con el diablo. En su palabra se tiene que cumplir. Aunque al diablo no le guste, la palabra de Dios se tiene que cumplir. Le dijo, no, Señor, nada de que vayan ustedes y aquí dejan a los niños, vamos a ir todos. Ahora, siendo que ellos no aceptaron a Jesucristo como su Salvador, sino que se sostuvieron en su propio testimonio. Le vuelvo a repetir, el hermano Branham dice, así como dice la Biblia, que Dios no fue Faraón, no fue porque el tipo tenía una fuerza de voluntad y dice, a mí nadie me dobla. No, Señor, era Dios quien estaba detrás del asunto.
¿Sabe usted por qué? ¿Para qué? Para poder mostrar su poder y su gloria. Y no solamente en Egipto, cuando salen el pueblo teniendo un gran avivamiento. Tuvieron un gran avivamiento y todo el mundo diciendo, saliendo de Egipto, qué cosas, incluso hasta los incrédulos salieron con ellos, porque dice la Biblia que gente de diversas suertes salió con ellos. Le gustó el avivamiento, le gustó lo que oyó y dijo, yo también soy parte de ellos, pero no eran parte de ellos. Escuche, por eso el profeta siempre habló de una multitud mezclada y él dijo, escuche, que estos de la multitud mezclada fueron aquellos que trataron de hacer regresar a los judíos de corazón en el desierto. O sea, tenían un papel que cumplir de todas maneras. Hermano, esta es una cosa triste. Lo que usted encuentra hoy en día en Believe Design, ese mal título, creen las señales, son ese tipo de personas que después de que han salido al desierto, están tratando, usted, yo sé que ¿de qué está hablando, hermano? Están tratando de desacreditar este mensaje y el mensajero para regresarnos ¿a dónde? ¿A dónde? Yo me he preguntado, Señor, y uno tiene que ser honesto, mire, yo no estoy excepto, y quiero decirle que usted no sabe muchas de las cosas que yo sé. Y viene el razonamiento a mi mente, ¿será o no será? Pero yo me aferro a lo que Jesús dijo. Señor, ¿a quién podemos ir? Señor, muéstrame un hombre, un teólogo hoy en día, alguien en la tierra que pueda haber traído estas palabras tan preciosas que estamos predicando. ¿Quién? Billy Graham se comprometió con el Papa. Oral Roberts, la persona ya no está aquí en la tierra. Benny Hinn, un individuo que le puede sacar a usted en sus reuniones el diente de oro si es que lo lleva. Un sacador de dinero. ¿A quién podemos ir, Señor? ¿A quién? Y mucha gente, no poca gente, mucha gente ya se desprendió diciendo, ese hombre es un profeta falso. ¿Y sabe usted por qué? Porque tienen que cumplir el tipo. Estos individuos de una multitud mezclada salieron porque les llamó la atención. Pero más allá de, escuche, unos de ellos lo hicieron antes de ser bautizados. ¿Qué dice la Biblia? Que ellos fueron bautizados. ¿Dónde? En el Mar Rojo. Fueron bautizados. Bueno, esa fue la primera prueba. Le dijeron, Moisés, el Señor nos sacó. Y miren una cosa, Dios no le muestra todo a sus profetas. A veces la gente quiere encontrar una explicación a todo y Dios se cruza de brazos y cierra su boca. ¿Sabe usted por qué? Para ver qué es lo que vamos a hacer. Cuando van y le reclaman a Moisés, porque había que encontrar a alguien a quien echarle la culpa. Es que el pastor es el que tiene la culpa, es que es el diácono, es que es el síndico, alguien tiene que tener la culpa en el asunto. Pero ellos nunca notaron que era Moisés la mano, el brazo que Dios estaba usando. Ciertamente Moisés no era un mago como aquellos tipos de Egipto que podían hacer que sus palos se convirtieran en serpientes, pero un hombre que había sido comisionado y con el poder de Dios. Es verdad, Dios lo había escogido desde el vientre de su madre para un propósito. Aun cuando él trató de hacer las cosas de su manera, como dijo el profeta, Dios nunca abandonó a Moisés. Y entonces, usted sabe, le vuelvo a repetir, en Israel y la iglesia, y estas palabras que pesen, ojalá y queden en nuestros corazones, fueron los de la multitud mezclada, los que trataron de hacer regresar, el profeta así lo dice, a los hijos de Israel de corazón a Egipto. Hoy en día es lo que está sucediendo en el siglo XX. ¿A dónde quieren llevar a toda esa gente? Cuando la logran convencer que William Branham es un profeta falso. Hermano, y estos no son los metodistas. Dentro de vosotros mismos, dijo Pablo, dentro de vosotros mismos se van a levantar lobos rapaces que no van a tener misericordia, que no van a perdonar al ganado. Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Ellos tienen muchos argumentos y son fuertes.
¿Para qué? Para desacreditar eso. Y yo no sé en Estados Unidos, incluso yo no sé a cuántos ministros estén ahorita entre sí, no, ¿será o no será? ¿Será profeta de Dios o no será? Ellos tenían que haber aceptado este mensaje para que pudieran encontrar su papel en las Escrituras. Pero entonces, el corazón de Faraón se endureció. Dios lo endureció. Como un hombre como Adolfo Hitler, porque después de todo él era la cabeza del asunto, todos los demás eran solamente subordinados. Y usted puede ver, en el internet hay tantos documentales de las cámaras de gases, de las pastillas, de cada una de las cosas. Yo una vez, creo que Gabriel me llevó aquí a un museo de la Ciudad de México donde todavía tenían una pieza blanca de jabón de sebo, perdón la palabra, de sebo o de grasa de judío. ¿Cómo no quieres? Bueno, pero ¿cómo puede caber tanta maldad? El profeta dijo que el mismo Dios que endureció el corazón de Faraón fue el mismo Dios que endureció el corazón de Adolfo Hitler. Y se llevó entre los pies a 6 millones de judíos. ¿Cuál era el delito de ellos? No eran delincuentes, hermano. Ellos tenían dos cosas: la palabra de Dios y su propio testimonio. Por eso lo primero que hizo Adolfo Hitler es que en su saco les hizo una estrellita aquí que se la pegaran, que dijera soy judío. Y no solamente eso, como si fueran animales, les tacó aquí un número en el cual ellos tenían que ser reconocidos. Por eso la Biblia no se equivoca. Ellos estaban allí solamente por dos cosas: por la palabra de Dios y por su propio testimonio. Uno de los brazos ejecutores de eso fue Eichmann. Él fue uno de los que se encargó de mandar 6 millones de judíos a la sexta dimensión. Que es lo que la Biblia dice, que están debajo del altar. Ahora miren, estos de los cuales estamos hablando, estas almas debajo del altar, que fueron hechos mártires, ¿por qué están en el mismo sitio que la novia y vestidos igual que la novia? Dice el profeta en el quinto sello, párrafo 252 al 255. Dice: se pararon firmes por la palabra de Dios. Eran judíos, tenían su ley y se mantuvieron con eso. Mire, ya hemos dicho, y esto lo dijo el profeta, mire esto hasta dónde nos lleva. Cuando los judíos, el profeta nos dice en un sermón que el mismo dragón, escuche, el mismo dragón del que estamos hablando en Apocalipsis 12, el mismo espíritu, dijo el hermano Branham, fue el mismo que los ungió para hacer un canje. Cuando Pilato les dijo: aquí están dos personajes, uno de ellos Barrabás y el otro Jesús. Siendo que nosotros como romanos tenemos como costumbre soltar a uno y sacrificar al otro, ustedes escojan. Ustedes tienen la última palabra. El hermano Branham dijo, escuche, esto lo dijo él, que el mismo espíritu de Apocalipsis 12 fue y ni siquiera lo lleva Apocalipsis 12, lo lleva desde antes de la fundación del mundo. En la primera revuelta que hubo y fue en el cielo. Escuche. Yo una vez estaba predicando esto a Nogales y a mí me sorprendió leer lo que el hermano Branham dice. Usted sabe, aquel espíritu que se trajo, creo que Alejandro lo decía y es verdad, la Biblia dice que una tercera parte, el hermano Branham dijo que fueron 2/3 partes. Juan hizo el recuento inicial, una tercera parte. William Branham hizo el recuento final de daños y eran 2/3 partes. Los envolvió en el cielo. Pero ese espíritu no quedó satisfecho. Dijo el profeta: era el mismo espíritu que ungió a aquellos judíos. Y cuando él les dijo: aquí están dos personajes, ¿a quién quieren? La gente no lo pensó. Que sea suelto Barrabás y que Jesús sea crucificado. Imagínese usted, como dijo el hermano Branham, el soldado va ahí, quizá Barrabás estaba ahí en su celda oscura, deprimido, sabiendo que en una hora su alma estaría en un lugar, quién sabe dónde, quizá encadenado, el tipo ahí sentado. Cuando él escucha venir por aquellas piedras, escuchar aquellos pasos, dijo: ya queda una hora, quizá 3.
y ya estoy muerto en este mundo. Bueno, ni siquiera tocaron, abren las celdas, se oyen las cadenas, y el tipo estaba ahí, y entonces le dice, Barrabás. Dijo, sí, no me tiene que decir, yo sé que ahí en aquella cruz que está siendo preparada, está ahí. No, Barrabás, que tenemos buenas noticias. Aquel que ves allá, ¿usted ha leído que el profeta diga eso? Aquel que ves allá, él tomó tu lugar, Barrabás. Qué cosa. El hermano Rara, no, mire, yo he escuchado ministros dicen que él se arrepintió y fue un cristiano. Barrabás, yo nunca he encontrado eso. Él siguió siendo un delincuente como lo era. Pero con todo y eso, un justo había tomado su lugar. Ahora, Hitler, o esto que estamos leyendo, lo que dice el profeta de Dios, de estas mismas almas debajo del altar. Dice, el profeta dice que cuando ellos en Mateo, creo que es Mateo 26, dijeron, la sangre de él sea sobre nosotros. Hermano, eso fue el primer error, el más grande error que cometieron. Pero el asunto es que la deuda no solamente se la endosaron ellos mismos, sino a sus hijos. La Biblia dice, y la sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El Dios que es rico en misericordia, casi 2 meses después, en el día de Pentecostés, les dijo a través de Pedro, cuando Pedro les dice que ellos habían asesinado al Mesías, y entonces ellos fueron compungidos de corazón, dice la Biblia, arrepentidos, y dijeron, ¿qué haremos? Ya sabemos que matamos al Mesías, ya sabemos que, y su mente regresó a aquellos días. Nosotros mismos pedimos la sangre de Jesús sobre nosotros. ¿Qué haremos? Hermano, para cada necesidad Dios tiene una respuesta. Pedro dijo, por el Espíritu Santo dijo, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. Mire, hay una escritura, a mí me estaba llamando poderosamente la atención. Cuando Joel habla de la restauración en Joel 2:28 y dice, y será que en los postreros días yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, Pedro cita una escritura, pero ¿sabe una cosa? No la cita completa. Cuando Pedro la cita, él llega, escuche, hasta donde la Biblia dice. Esto es lo maravilloso de la escritura. ¿Sabe usted que cuando Jesús en Lucas 4 fue al templo aquel sábado, no que fue como un forastero allá al punto, dice la Biblia, que él fue a la iglesia como era su costumbre? Por eso Jesús será el principal testigo en contra de alguien que viene a la iglesia cada vez que le da su gana. ¿Solo uno? ¿Quiere que se lo repita? Jesús será el principal testigo en contra de la gente que viene a la iglesia cuando le da su gana. Usted dice, ¿cómo está eso? Mire, ¿quién era Jesús, hermano? Jesús era Dios. San Lucas 4 dice que él fue aquel sábado a la sinagoga como era la costumbre de él. O sea, Jesús continuamente estaba yendo a la iglesia independientemente que le permitieran predicar o no. ¿Es verdad? Se sentaba en la congregación. Aquel sábado en especial, Jesús pasa al púlpito. Y no él, el sacerdote. Así como en enero de 1965. ¿Usted sabe esa preciosa historia? El profeta Dios le había regalado una Biblia nueva. Y entonces dijo, en esta mañana yo quiero hablar sobre dolores de parto. Y la abre en San Juan 16, pero resulta que del capítulo 16 se pasaba al 18. Y él la hurga y dice, ¿qué pasó con esta Biblia? Las 2 hojas estaban pegadas. Su esposa le acababa de regalar esa Biblia. Cuando él lo encuentra, lee una escritura y dice, no, esta no dice acá tampoco. Un cura católico que estaba ahí atrás, el profeta, con su sotana y todos sus escapularios y todo lo que podía traer colgado, y está en la cinta grabado, le dice, hijo mío, toma esta Biblia, tú no sabes, pero el Señor va a hacer grandes cosas para que se cumpliera la escritura, igual que Jesús aquel sábado que estuvo en el culto, fue un sacerdote el que le entregó el rollo del profeta Isaías, y Jesús
siendo la palabra, él pudiera haber leído muchas escrituras del Antiguo Testamento, pero él leyó la escritura que le correspondía. El Espíritu del Señor es sobre mí, Isaías creo que es 61, por cuanto me ha ungido para libertar a los cautivos, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar a los ciegos vista, etcétera, etcétera. Y de pronto en un versículo lo parte en dos, y cuando habla del día de venganza, Jesús ya no la lee, sino que cierra la Biblia, se la da al sacerdote y les dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros oídos. Pero esto es precioso. Joel 2 les comienza a citar. Si usted compara Joel 2 con Hechos 2, Pedro comienza a citar la escritura, pero no la cita completa. No porque Pedro tuviera algo que esconder, sino porque Dios así lo quería. Pedro se detiene cuando dice la Biblia, él lo cita en Hechos 2, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Mire, y quiero leerle algo tremendo. No porque sea tremendo porque yo lo diga. Yo cuando le leí me llamó poderosamente la atención. Deje busco aquí. Esta escritura la quiero leer. En Joel el capítulo 2. Joel 2:32. Desde el verso 28, Pedro, escuche, Pedro en el día de Pentecostés está citando esta escritura. Cuando la gente ve que todos están actuando como si fueran ebrios y se están burlando de ellos, Pedro dice: un momento, caballeros, espérense. No. Ellos no están borrachos como ustedes piensan que están. Siendo que la hora tercia del día, son las 9 de la mañana, el Espíritu Santo cayó temprano. Esto es lo que fue escrito por un profeta menor llamado Joel. Y Pedro les comienza a citar la escritura. Pero vayamos al verso 32. Y será que cualquiera, estoy leyendo Joel 2:32. Y será que cualquiera que invocara el nombre de Jehová será salvo. Si usted compara Joel 2 con Hechos 2, en Hechos 2 ahí es donde Pedro termina. ¿Por qué no leyó la segunda parte? Dice: porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, y en los que quedaren, a los cuales Jehová habrá llamado. ¿Por qué? Porque usted y yo como gentiles no encajamos en el monte de Sión. Eso nada tiene que ver con los gentiles, eso tiene que ver con los judíos. Porque sabe usted que ellos también, qué cosa. Lo que dijo Pedro sigue estando vigente. Los judíos, dijo el profeta de Dios, van a ser bautizados como usted y yo, ¿cómo? En el nombre del Señor Jesucristo. Por eso, Pedro, guiado por el Espíritu Santo, supo dónde parar. Y ese versículo de Joel 2:32 lo partió en dos. Una parte que se ha cumplido a través de las edades, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Por eso el bautismo correcto no es solamente en el nombre de Jesucristo, es en el nombre del Señor, porque aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Termino, pero regresando a lo de Pedro. Los judíos dijeron que suelten a Barrabás y que crucifiquen a Jesús, y que su sangre sea sobre nosotros, los que estaban ahí presentes, y sobre nuestros hijos. Por eso el Dios que es rico en misericordia, este mismo Pedro que está hablando en Pentecostés, después de que cuando ellos dicen: ¿qué haremos? Varones hermanos, o varones, ¿qué haremos? Él les dijo: bueno, arrepiéntanse primeramente. Después de que se hayan arrepentido, no al revés. Primero arrepiéntanse, luego bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Pero el Espíritu Santo, siendo que no omite nada, él se había acordado que esos, no todos, pero que algunos de los que estaban en Pentecostés, en aquel día, habían pedido la sangre de Jesús sobre ellos y sobre sus hijos. Pedro dijo: porque la promesa es para ustedes que mataron al Mesías,
Pero siendo que ustedes dijeron que la sangre no solamente iba a estar sobre ustedes, sino sobre sus hijos, la promesa les alcanza a sus hijos. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Pero no todos aceptaron. De tal manera, mire, si la nación completa que pidió la sangre de Jesús hubiera aceptado su redención hace 2000 años, no existieran estas almas debajo del altar. Con eso le digo todo. Pero solamente una parte lo aceptó. Los demás, el tiempo pasó, pero ellos no sabían que hay una numerología de Dios que es exacta. El profeta de Dios dijo que fue déjenme ver, ¿qué día fue? El 2 de abril debió haber sido, dijo el profeta, sí, el 2 de abril del año 30. ¿Qué cosa? No sé si usted ha leído esto en los sellos. Dijo el profeta, el 2 de abril del año 30 por la mañana es cuando Jesús con sus discípulos en Mateo 24 pasan junto al templo y ellos demuestran la hermosura del templo. Y Jesús les dice, de esto no va a quedar piedra sobre piedra. El profeta dice que el 2 de abril por la noche es cuando ellos le preguntan. Jesús ya en privado tuvo una sesión de preguntas y respuestas con ellos. Y le dijeron, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Fue el domingo, escuche, domingo o el 2 de abril, no recuerdo qué día dijo para no mentirle, pero él dijo que era el 2 de abril por la noche, fue martes, fue cuando él les comienza a desglosar Mateo 24. Ahora, termino. Los judíos, muchos de ellos siguen igual, nada pasaba, todo estaba bien, pero Dios tiene una numerología que es exacta. ¿Cuántos saben el número 40? ¿Qué es lo que representa? Juicio. Del año 30, cuando Jesús les dijo eso, al año 70, ¿cuántos años son? 40. En el año 40, Tito va y les rodea a Jerusalén para dar cumplimiento a lo que Jesús dijo en Mateo 24. Mire, esto es importante. El profeta dijo que todos los judíos que rechazaron el mensaje de Jesús fueron atrapados allí. Y no que los seguidores de Jesús fueran una élite especial, pero ellos se acordaron, hermano, una vez predicaba en un lugar. Vamos a suponer que el día de hoy, en esta mañana, Jesús nos está diciendo, cuando ustedes vean a Izcalli rodeado, quizá en 40 años, muchos de nosotros ya no íbamos a estar aquí. Pero nuestros hijos, los recién nacidos, serían unos adultos de 40 años. Pero sus padres les dijeron, mira, espérame. Antes de que estés chateando ahí en el Facebook o ahí nomás bloqueando, mira, quiero decirte lo siguiente. Hubo profetas de Dios, el Mesías, pero el ministerio de él era de profeta. ¿Qué nos dijo? Que uno de estos días Jerusalén va a ser sitiada. Y nos advirtió que dijéramos, Señor, no permitas que esto suceda en día de reposo, porque las puertas van a estar cerradas. Ni en invierno, porque la nieve tiene un pie de alto. Y lo único que nos dijo es que lamentáramos y pidiéramos por las embarazadas. Y no las que dejaron al niño con la niñera, sino las que estaban amamantando a sus hijos. ¿Es verdad eso? ¿Qué fue lo que sucedió? Vino Tito, él muere en él, porque dijo el profeta que fueron 2 años en los que Jerusalén estuvo sitiada. Y sabe una cosa, no sé si una vez lo leímos, la Biblia dice que aún los judíos, de quienes unos menos esperaban, iban a cometer canibalismo. El hermano Branham, citando a Josefo, dice eso, pero la Biblia desde Deuteronomio había dicho que se iban a comer a sus propios hijos. ¿Qué era eso? Cuando ellos, los judíos, fueron esparcidos, algunos de ellos en Jerusalén pensaron que no. ¿A qué se deberá eso? ¿A la mala suerte? No, ellos habían contraído una deuda. Y una vez vimos cada una de las batallas, ¿se acuerdan? Hace algunos años, hace como 6 años que tuvo Israel. Pero con todo y eso no habían saldado la deuda. Apenas habían dado abonos de su propia sangre judía. En los sellos dice el profeta que con estas almas debajo del altar liquidaron la cuenta. Y fue hasta entonces, porque ellos no pueden, Señor, ten misericordia, etcétera, etcétera, cuando tenían una cuenta pendiente con él. Fue hasta que ellos dijeron, aquí está el último abono, Señor. Ahora sí fue entonces cuando el Señor pone su mirada en Israel.
y lo primero que hace es que les provee una tierra. Fue después de la Segunda Guerra Mundial, no antes, cuando Israel fue a su tierra. Ahora, termino, que le estoy prometiendo que termine, nunca termino. Pero sabe una cosa, el hermano me dejó como 10 minutos antes del lugar, así que estoy aprovechando. No sé si hermano lo sabía, yo estaba atento aquí al reloj. Está bien, son las 12:04, si me esperan 5 minutos termino. Mire lo que dice el profeta en el quinto sello, párrafo 252 al 255. Se pararon firmes por la palabra de Dios, eran judíos, tenían su ley y se mantuvieron en eso. Ahora, ¿recuerdan lo de anoche? Ven, se quedaron con eso, eran judíos y tenían la ley, y la ley era la palabra de Dios, y con eso se quedaron. Por eso la Biblia dice que tenían la palabra de Dios. Correcto. Y fueron hechos mártires por el testimonio que tenían. Y aquí estaban almas debajo del altar después de que la iglesia ya había subido. Ahora miren, ellos en su ceguedad habían hecho un mártir de su Mesías y ahora estaban cosechando aquello. Hermano, cosechándolo después de 2000 años, efectivamente. Ellos se dieron cuenta de eso, ellos lo reconocieron después que había ocurrido. Entonces fue lo que vieron a él cuando aparecieron ante el altar de Dios, pero ahora la gracia de Dios es dirigida hacia ellos. ¿Qué cosa? La gracia. ¿Usted ha escuchado esta palabra de pura casualidad? Y no solamente la ha escuchado, sino ha experimentado esa palabra en su vida. Hermano, la misma gracia que nos salvó a usted y a mí, escuche, fue la misma gracia, no otra, porque Dios no tiene muchas gracias, solamente hay una sublime gracia. Fue la misma gracia que el manto fue extendido a estos judíos. Pero fíjese, ahora fíjese, la gracia de Dios ahora viene sobre ellos. Y Jesús les da, ¿quién? Aquel que ellos nunca habían aceptado en esta tierra. Hermano, la eternidad tiene muchas cosas tan preciosas. Hermano, qué cosa. De pronto ellos debajo del altar quizá estaban hablando dos idiomas distintos. ¿Qué es lo que dijo William Branham? Dijo, si usted algún día llega allá, escuchará al hermano Branham cantando, ¿qué? Sublime gracia del Señor. Que alguien infeliz como yo salga. Los judíos cuando escucharon aquel canto, sublime gracia, yo ciego fui, pero ahora veo, perdido y él me halló. ¿De qué están hablando? Pero cuando aquel, el cual ellos nunca habían aceptado aquí en la tierra, de pronto se aparece y les dice, miren, ¿qué es gracia? Don inmerecido. ¿Qué es un don? Es un regalo. Por gracia, ustedes no merecen eso, pero por gracia, vístanse igual que estos otros. De blanco, dice la Biblia, con vestiduras blancas. Por gracia, no porque ellos lo merecieran, fue la gracia de Dios en la tierra y en el cielo. Cuando ellos fueron vestidos, porque no llegaron allá vestidos, como dice la Biblia, les fueron dadas. Cuando ellos reciben aquella vestidura, entonces podrían unirse al cántico de redención. Sublime gracia del Señor, que aún infeliz como yo salgo, y me ha dado esta vestidura blanca. Quizá ellos pensaron, aquel que nosotros nunca aceptamos ahí en la tierra, que a lo mejor hasta negamos su existencia, es el mismo que ahora, porque Él lo quiso y solo porque Él lo quiso, me está dando una vestidura blanca y me tiene en este mismo lugar. ¿Quién puede reclamarle a Dios? Nadie en lo absoluto. Él es Dios, nunca se equivoca y sus decisiones siempre son perfectas. Pero ahora viene la gracia de Dios a ellos y Jesús les da a cada uno una vestidura blanca. Oh, qué cosa, miren bien allá, después que la iglesia haya subido, porque fueron fieles a su causa y fueron cegados, ni lo supieron.
Ellos no lo supieron. Estaban actuando exactamente la parte que Dios les había ordenado de antemano, y ahora Juan se asoma y ve las almas bajo el altar. Ahora miren, él vio esas almas, miren cómo él los llama. En el párrafo 295, ahora antes que estos profetas lleguen a la escena, o sea, Moisés y Elías, los judíos que tuvieron que morir bajo la mano de Achman y los demás, y cada uno que ha sido predestinado, les dado por gracia una vestidura blanca, a cada uno les dado una vestidura blanca. Termino con una pregunta que hizo alguien, porque dije que en esta mañana iba a terminar la sexta dimensión. Esta pregunta alguien la hizo y dice: ¿qué tan escritural es que las personas cristianas cuando murieron dicen que ven ángeles o a una persona vestida de blanco viniendo por ellas? Mire, esto lo escuchamos hace exactamente algunos viernes, cuando escuchamos que el profeta habla de la experiencia que tuvo Vasco. Y se lo voy a leer solamente en el mensaje de adopción, párrafo 220 al 227. Si alguna vez hubo un hombre que representó Pentecostés y fue un verdadero apóstol, fue F.F. Basford, limpio, recto, de evangelio verdadero. Fue Basford. Y cuando lo sostuve en mis brazos, yo grité: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Él dijo: hijo, quédate en el campo. Dijo: gánale a algunos de estos jóvenes a los campos extranjeros. Si puedes, antes que ellos lleven mucho fanatismo allá, llévales ese verdadero evangelio que tú tienes. Él dijo: tu ministerio todavía no ha empezado a lo que va a hacer. Dijo: tú eres un gran nuevecito. Dijo: tú eres joven, hijo. Yo dije: hermano Basford, yo tengo 48 años. Él dijo: tú todavía no has comenzado. Él dijo: no permitas que estos jóvenes predicadores pentecostales lleguen allá con un montón de tonterías y que envenenen la cosa, y que pongan a todos los diplomáticos y a todo el país en contra de él antes que tú llegues allí. Dijo: sigue adelante, hermano Branham, continúa con el evangelio que tú tienes. Él dijo: yo creo que tú eres un apóstol o un profeta del Señor nuestro Dios. Lo miré, lo abracé entre mis brazos. Yo dije: hermano Basford, quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál fue el momento más feliz de todos los años que predicó? Él dijo: ahora mismo, hermano Branham. Basford estaba moribundo. Yo dije: ¿sabe usted que está muriendo? Él dijo: yo no puedo morir. Yo dije: ¿qué? ¿Por qué diría usted que este es su momento más feliz? Dijo: allí habrá una puertita. Él dijo: yo estoy recostado aquí con mi rostro dirigido hacia esa puerta. En cualquier momento, aquel al que yo he amado y aquel ángel por quien he predicado y me he parado, todos estos, mi vida, él vendrá a esa puerta por mí y yo iré con él. Lo miré, pensé, yo estaba mirando igual que si mirara a Abraham, Isaac o Jacob. Tomé su mano y dije: hermano Basford, ambos creímos al mismo Dios, creímos la misma cosa. Por la gracia de Dios, yo predicaré hasta que el último respiro deje mi cuerpo. Yo permaneceré fiel a Dios como sé cómo permanecer fiel. Yo no me comprometeré con el evangelio en ningún lado o en ningún lugar. Yo permaneceré tan fiel como sé permanecer fiel, hermano Basford. Lo encontraré en una tierra mejor, donde usted no será o no será viejo ya, pero joven. Él dijo: tú vas a estar allá, hermano Branham, no te preocupes. Y 1 hora antes, 2 horas antes que él muriera, como 2 meses después, yo pensé que se estaba muriendo en ese entonces. Mi esposa entró y lo vio. Él siempre tuvo un alto concepto de ella, y luego la señora Basford. Y como 2 horas, él había estado acostado durmiendo. Y él se levantó, miró y saltó de su cama y dijo: mamá, vaya, no te he visto por años. Hermano, un abuelito como algo. De pronto ve a su mamá: no te he visto por años, papá. Hermano Jim, pues, dijo: veamos, tú fuiste uno de mis convertidos para el Señor en Joliet, Illinois. Él había estado muerto por 50 años. O sea, a quien Basford estaba viendo. ¿Ve? Sí.
Él dijo, ¿usted es la hermana de fulana de tal? Sí, yo la hallé al Señor en una reunión en Winnipeg. Sí, pues aquí está la hermana fulana de tal. No la he visto. Sí, ve, usted vino al Señor en tal y tal. Y por 2 horas, escuche, y por 2 horas seguidas, él se dio la mano con los que él había guiado al Señor. Caminó de regreso a su lugar y se acostó, cruzó sus manos y eso fue todo. Entró el hermano F.F. Bosworth en esa tierra que Jesús me permitió ver la otra noche. Si es así, él está ya siendo un hombre joven esta noche. Dios le dé descanso a su alma y que yo siempre viva tan fiel, que yo entre en esa tierra y que yo sea un siervo fiel para Cristo. ¿Qué tan escritural? Aquí está la respuesta en lo que dijo un profeta. Puestos de pie, Señor, le agradecemos, Dios, tu palabra, la cual, Señor, es preciosa y maravillosa, Señor. Padre, aquí están estas cosas, Dios, que tú nos has permitido, Dios, dar un paseo por aquel tercer cielo, por aquella sexta dimensión, Señor. Padre, para ver, Señor Jesús, lo que nos espera si somos fieles hasta en la muerte a ti, Señor. Padre, esto debería regocijar nuestros corazones, Señor. Esto debería, Señor Jesús, poner en fuego nuestras almas, Señor, no en algún fanatismo, Padre, pero siendo cristianos sólidos, Señor, en tu palabra, creyendo lo que tú has dicho, Señor, y poniéndolo por obra, Padre, porque esta es tu palabra. Yo, Señor, en lo personal te agradezco. Tú me hayas traído, Señor Jesús, no a predicar este evangelio, Señor, sino que tú me hayas llamado para ser tu hijo, Señor. Lo demás es algo extra que yo no pedí, Señor. Pero Padre, aún Dios, si yo estuviera escuchando en la banca sentado estas cosas, Señor, estaría, Dios, tan contento y dándote gracias por toda la eternidad, Señor. Porque aún de este lado de la eternidad tú me has hecho tu hijo, Señor. Tú me has levantado del estercolero y me has hecho venir a sentar con los príncipes de tu pueblo, Señor. No en una banca de forro azul, Señor, sino en lugares celestiales en Cristo, Señor. Padre, y me has sentado a la mesa, Señor, para poder, oh Dios, ser participante de estas cosas tan ricas y maravillosas, Señor. Por eso, Dios, con humildad lo digo yo, perdóname, Dios, Padre, si alguna vez he tratado, Señor Jesús, de traer algún crédito hacia mí, Señor, pero yo no tengo nada que ver en esto, es tu Espíritu Santo, Señor, el cual, oh Dios, que muestras tu amor hacia esta iglesia, Señor, y nos das estas palabras, Señor. Eso debería, Señor Jesús, eso debería producir a nosotros el estar agradecidos, Señor. No, Padre, para aplaudirle al hombre, Señor Jesús, pero Padre, para darte la honra y la gloria, Señor, y decir, Señor, qué cosas tan maravillosas tú tienes en ese baúl, Señor, y las has abierto para esta última edad, Señor. Los del tiempo de Pablo, él ni siquiera reveló muchas de las cosas que él había tenido su experiencia, Señor. Pero a esta última edad, Señor Jesús, Padre, tú nos has dado este gran privilegio que tú abres, Señor Jesús. Padre, aquel gran baúl de tesoros, Dios. Y en vez de estar, Señor Jesús, fríos e indiferentes, Señor, pensando que sabemos más que tú, Señor Jesús, deberíamos nunca perder la capacidad de asombro, Señor, y ser como aquel niño, Padre, que a medida que se va abriendo ese baúl, él está, Señor Jesús, ávido de conocer esas cosas, Dios. Padre, tú nos has dado tu palabra, Señor, la cual aún si no nos dieras otra cosa, si no nos dieras abrigo, ni sustento, ni casa, ni auto, ni siquiera un edificio de iglesia, Señor, Padre, pero con que nos des tu palabra, eso es más que suficiente, Señor.
todas las cosas terrenales son eso, Señor, y son perecederas, pero tu palabra tiene vida eterna, Señor. Ayúdanos, Dios, a ser un pueblo agradecido, Señor. Quizá yo no debería de decir eso, Señor. Quizá alguien más lo debería de decir, Señor. Pero, Padre, es lo que siento en mi corazón, Señor. Gracias, Dios, por llevarnos por un paseo por el cielo, Señor, a través de esa sexta dimensión, Señor, y mostrarnos estas cosas, Dios, que deberían, Señor Jesús, avivar nuestras almas, Señor. No hay algo más, Señor. Nosotros no podemos traer algo extra, ni sería permitido, Señor, traer alguna clase de entretenimiento para que tu pueblo se pudiera sentir bien, Señor. Pero, Padre, tu palabra es solo tu palabra, Señor. Es aquella, Dios, que si la recibimos y la atesoramos en nuestros corazones, nos llevará contigo en ese día glorioso, Señor. Gracias, Señor, por haber terminado esta sexta dimensión. Si tú nos das la vida, Señor, queremos ver, Señor, en esa séptima dimensión, no a donde se han ido nuestros amados, Señor, pero a donde te has ido tú, Señor, que seguramente tiene que ser también un lugar especial, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Padre. Y Dios, ponla en nuestros corazones, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. De incredulidad la iglesia se hunde en la oscuridad, rechazan al dador de vida eterna. Muy triste será el final. Será mejor que todos que vuelvan a la verdad, pues son de Dios cumplidas las promesas y Él prometió restaurar. Hay un hombre aquí que encender la luz. Él es el mismo ayer que dijo en el principio será la luz. Hay un hombre aquí que puede encender la luz. Es como Moisés allá en el monte cuando la salsa. Vamos a mirar nuestro rostro, Señor. Padre, sabemos, Dios, que tú eres aquel, Señor Dios, que puedes encender la luz, Señor. Pero, Padre, en este tiempo tú enviaste un hombre el cual puede encender la luz, Señor. Estamos hablando lo que es la sexta dimensión. Si Dios permite, ahora sí creo que en esta mañana terminamos lo que es la sexta dimensión. Cada una de estas dimensiones, bueno, tiene algo muy importante para nosotros, ¿verdad? El otro domingo estábamos hablando de aquellas almas que están debajo del altar, bajo el quinto sello. Y bueno, la Biblia dice que ellas estaban vestidas con vestiduras blancas. Decíamos lo que el profeta nos dijo, como es que Apocalipsis 7, en el cual se ve una gran multitud que nadie podía contar. También están vestidos de la misma manera.
pareciera que fuera el mismo grupo, pero en esta mañana vamos a ver la diferencia, aunque claro, eso ya fue revelado por el profeta en el quinto sello. Él nos dijo realmente quiénes son ellos, pero vamos en esta mañana a ver un poquito la diferencia entre estos dos grupos, entre el grupo de Apocalipsis 6, que corresponde al cuando habla del quinto sello, y el grupo de Apocalipsis 7, después de que Juan reconoce a 144,000 judíos. Mire, para eso, si usted puede abrir su Biblia en Apocalipsis 6, el capítulo 6, el verso 9, vamos a ver con detenimiento esta escritura, donde Juan habla de la apertura de este sexto sello, y él dice en Apocalipsis 6:9, y cuando, perdón, del quinto sello, no es el sexto sello, es el quinto, el sexto sello es el sello de la tribulación, de la gran tribulación, y dice la palabra de Dios en Apocalipsis 6:9, y cuando él abrió el quinto sello, vi almas debajo del altar. Ya sabemos que debajo del altar, en el altar está Dios. Entonces, si ellas estaban debajo del altar, quiere decir que están antes del altar de Dios. Si Dios está en la séptima dimensión, entonces ellas tendrían que estar en la sexta dimensión. Dice, las almas debajo del altar de los que... Yo quiero que note esto, es muy importante, estas últimas palabras, vuelvo a repetir. Antes de que el hermano Branham hablara del quinto sello, él cada vez que citó esta escritura donde ellos están diciendo ¿hasta cuándo, Señor?, él solamente la citó siempre hasta allí, y nunca citó la otra palabra que ya vimos, o las otras palabras que vimos el otro domingo, donde ellos están clamando venganza. Pero a partir del quinto sello, él revela y nos dice la razón por qué están clamando venganza. Ahora dice, estas almas, en Apocalipsis 6:9, que habían sido muertos. O sea, al decir muertos, quiere decir que habían sido asesinados. O sea, no murieron de muerte natural, sino que en otras palabras eran mártires. Que de los que habían sido muertos, y yo quiero que noten, por dos cosas. ¿Cuál es la primera? Por la palabra de Dios, y segunda, por el testimonio que ellos tenían. Ahora, la palabra mártir quiere decir, en términos bíblicos, solamente del Nuevo Testamento. Un mártir es uno que pagó el precio máximo, o sea, la muerte, por la fidelidad a Cristo. La Biblia nos enseña que el primer mártir del Nuevo Testamento fue Esteban, del cual ya estuvimos hablando el domingo pasado. Pero estos mártires, porque dice la Biblia que habían sido muertos, o sea, no habían muerto, valga la redundancia, de muerte natural, sino que ellos habían sido asesinados primeramente por la palabra de Dios, y segundo, por el testimonio que ellos tenían, o sea, por su propio testimonio. Mire, para poder entender esto, voy a tomar otra escritura allí mismo en Apocalipsis. En Apocalipsis, el capítulo 1, vemos que el apóstol Juan, él se presenta. Cuando comienza a escribir el libro de Apocalipsis, dice en Apocalipsis 1:9, yo, Juan, vuestro hermano, y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos. El profeta nos dice que Patmos era una isla que estaba como a 30 kilómetros, casi 50, perdón, a 30 millas, casi 50 kilómetros de las costas del mar Egeo. Bueno, pero ¿qué tenía que hacer Juan en Patmos? Todos los apóstoles, hasta el conocimiento que tenemos del registro histórico, todos fueron mártires, con excepción de Juan. Juan, él dice que él estaba en Patmos. Bueno, ahora Patmos no era como la isla de Cozumel, donde la gente va y usted sabe, puede ir a tener un tiempo de reposo, un tiempo de vacaciones, etcétera. No. El profeta nos dice que Patmos, hoy en día es un centro ¿cómo se llama? Turístico, pero hace 2000 años era otra cosa. Patmos, el profeta la compara con la isla de Alcatraz. ¿Cuántos saben cuál es la isla de Alcatraz? La isla de Alcatraz es una isla que está frente a las costas de San Francisco, California, la cual es usada como una cárcel. Bueno, ya ahorita es un museo.
Pero tiempo atrás, en los tiempos de Al Capone, de Dillinger, de todos esos mafiosos, era una isla que era usada como una cárcel, como aquí en México, digamos, las Islas Marías. Pero había algo más. El profeta nos dice que Patmos estaba infestada de todo tipo de alimañas, alacranes, escorpiones, serpientes, etc. De tal manera que cuando el gobierno, en este caso el gobierno romano, se quería deshacer de un malhechor, a veces no tenían que llevarlo a la crucifixión, lo cual era la pena capital en aquellos tiempos, sino que ellos lo confinaban en Patmos, y aquella persona, si algún día llegaba a salir de Patmos, salía en un ataúd. ¿Por qué? Porque era un lugar muy peligroso. Bueno, pero ¿cómo fue que Juan llegó a esa prisión federal, llamémosle así, llamada Patmos? Mire, Juan era un hombre, desde luego que era el más joven, hasta donde sabemos, de todos los apóstoles. Y entonces él, después de que Jesús murió, cada uno de ellos siendo apóstoles, la Biblia dice que Pedro estuvo en Babilonia. Cada uno de los diferentes apóstoles no se quedaron en Jerusalén. Por eso el profeta dice que una vez estaba predicándole a los hombres de negocios en Puerto Rico, o en Jamaica, mejor dicho, y entonces uno de ellos le dijo: hermano Branham, yo creo que uno de los peores errores que hicieron los apóstoles es que ellos no hicieron, usted sabe, ningún bien, no tenían ningún bien, dijo, porque de tal manera que cuando fueron esparcidos no tenían nada que llevar consigo. Dijo el hermano Branham: ¿usted quiere decir que el Espíritu Santo comete errores? No, tenía que ser de esa manera, para que el Evangelio pudiera llegar a las partes del mundo conocido. Esos eran apóstoles. Mientras la Odisea estaba en tinieblas, Señor, tú enviaste un mensaje a través del profeta, Señor. Padre, para alumbrar nuestro entendimiento de la palabra, Señor. Por eso, Padre, con humildad reconocemos, Señor, que el mensaje que estamos predicando no es nuestra propia teología hecha en casa, Señor, sino que es tu palabra revelada, Señor. Así como tú, Padre Celestial, la trajiste a través de tu siervo, queremos, Dios, tomar, oh Dios, aquello, Padre, que Él trajo, Señor, y de esta manera traerlo a tu pueblo, Señor Jesús. Padre, por eso confiamos solamente en ti en esta mañana. Yo en tus manos me deposito, Señor, no queriendo decir algo contrario a tu palabra, Señor, Padre, sino que cada cosa que sea dicha, Señor, vaya en línea con aquello que tú inspiraste en la Santa Biblia, Señor, y que trajiste a través de tu mensaje, Señor. Padre, bendice a tu pueblo en esta mañana, Señor. Padre, que todos valoremos tu palabra, Señor Jesús, que no la tengamos en poco, Señor, porque de todas maneras, Padre, tú dijiste que la palabra que tú has enviado no volverá a ti vacía, Señor. Padre, llevará hacia ti una novia, Señor, la cual no tendrá mancha, ni arruga, ni cosa semejante, Señor. Así que, Dios, ayúdanos en esta mañana, Señor, a la exposición de tu palabra, que todos, Señor Jesús, podamos ser receptivos de ella, ya que esto, Señor Jesús, Padre, es aquello, Dios, que alimenta nuestras almas, Señor. Bendícenos y ayúdanos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a tomar la escritura en el libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. En Deuteronomio, el capítulo 10, el verso 14. Deuteronomio 10, 14. Dice la palabra del Señor: he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Amén. Toma su asiento. Hemos tomado esta escritura para hablar de este tema, o esta serie de predicaciones que hemos titulado Dimensiones. Este es el sermón número 41 y estamos